Buenas tardes, estimados y estimadas. Les doy la bienvenida a la clase extraordinaria de hoy del curso de auxiliar de enfermería. Solo por la clase de hoy es este link. Para la clase de mañana ponen el link, ¿cierto? Que tienen de forma normal, ¿ya? Estoy tratando de buscar, no sé por qué con esta plataforma tampoco funciona la cámara. A ver. Ay, sí. Lo que no tengo es el fondo. Ujú. Por mientras se van conectando. Y ahí la compañera estaba diciendo que solo podía escuchar la clase, pero no puede hablar por el trabajo. Si después cuando pase la lista, por último deja escrito ahí en el WhatsApp, ¿cierto? O sea, perdón, ahí en la conversación de Zoom que estaba presente, que después igual lo voy a revisar. Hoy día nos corresponde a nuestra tercera clase. Y que nos corresponde ver por cronograma. Ayer llegamos a ver todos los efectos adversos, ¿ya? Y hoy día nos corresponde la clase de farmacocinética y las vías de administración, hasta la vía rectal. ¿Qué les voy a decir? Que como hubo una modificación, por eso voy a esperar que se conecten, porque solo tenemos 4 personas conectadas. 5, 6 ahora. Algunos ven la clase grabada, no todos la ven, ya porque no todos la necesitan ver la clase grabada. Por ende, prefiero dar la información cuando haya más gente, así después no andan tan perdidas, ¿cierto? Porque no es obligación que usted vea la clase grabada, ¿ya? Pero sí mía de entregarles la información, ya sea de forma verbal, que es en la clase. Así que voy a esperar, porque hay solo 6 conectadas. Son las 7:04 hasta como las 7:06, y si no, comenzamos. No sé si tienen alguna duda por mientras las que están conectadas. ¿Quién tiene abierto ahí su micrófono?
Ya estamos en la hora, ¿cierto? Solo hay 6 conectadas. La clase la vamos a hacer igual porque como habían pedido modificación, ¿cierto? Ya estaba autorizada y así es como quedaron. Hay 2 compañeras que avisaron que por temas de trabajo no se iban a poder conectar. Ahí estaba viendo a otra compañera, ¿cierto? En esos casos también están autorizadas para hacer la justificación. Lo que sí, voy a entregar la información para los que están y los que no, voy a mandar al grupo de WhatsApp como ya la información. Al haber modificaciones, en las clases, su coordinadora sugirió reducir la cantidad de evaluaciones. Es decir, de las 4 pruebas que inicialmente tenía el cronograma, que eso yo no lo veo, a mí me dan el cronograma con cuántas clases y cuántas pruebas. Ella es la que maneja el tema de la cantidad de clases, pruebas y la que hace las pruebas. Yo solo reviso las respuestas. Em, Decidió para también poder ayudarlas un poco en el tema de la carga, que sean menos pruebas. Ya de las 4 que iban a dar, ahora solamente van a dar 3. Es decir, que la prueba del lunes 25 se va a eliminar. Tenemos prueba mañana y el próximo jueves. Todo lo que veamos, pero todo lo que veamos hoy también va a entrar en la prueba del jueves, que para hoy, la verdad, revisando el contenido, no es mucho. A las 10 diapositivas que ayer les dije que debían estudiar, hoy día solo le van a sumar 2. Así que la prueba queda de 12 diapositivas para el jueves y quedan con una prueba menos, que serían las pruebas, ella las dejó para este jueves 21, para el jueves 28, como habíamos dicho la otra, y para la próxima semana, para el día martes, cuando terminamos la clase, la última clase, dejó la última prueba. Con esas 3 evaluaciones, ella pidió que hiciéramos de, mm, el cierre del curso. ¿Ya? Así que van a tener una prueba menos, pero eso no quiere decir que no van a tener todos los contenidos del programa inicial, solo que van a tener menos estrés de dar más pruebas. Voy a contestarle a la compañera que si va a haber clases. Ayer lo confirmé y hoy día envié el link nuevamente, ¿ya? Así que voy a contestarle porque me temo que algunas no entendieron muy bien. Que ya estamos en clases. Para la clase del día miércoles siguiente también les voy a enviar un link nuevo, pero para las clases de los martes y los jueves ustedes se siguen metiendo en el link que está en la descripción ahí en su grupo de WhatsApp. Voy a compartir la pantalla para que comencemos la clase. Entonces estamos en este módulo de farmacología. En este módulo de farmacología, el cual corresponde al curso de auxiliar de farmacia y bodega. Y comenzamos viendo, aplicando un poquito conversando sobre qué es lo que era la farmacología, las distintas ramas que existía como ciencia y que cada una de estas se encargaba de estudiar distintos tipos de acciones y de la acción, de la proveniencia, del tipo de liberación, de lo que generaba las personas, dependiendo de la rama de la farmacología. Incluso teníamos una rama que solo es la que se encargaba de fabricar los medicamentos. Y hablábamos de qué es lo que constituía igual los medicamentos, porque no solo era el principio activo, sino que también tenían excipientes. Un medicamento puede tener excipientes y colorantes y lo que le da la forma. Y algunos de estos excipientes podían ya sea potenciar la acción
de los medicamentos o ayudar a su absorción, a su liberación o ayudarse a darle una forma y un volumen, como nos decía aquí, para el mejor manejo de los fármacos. No sé si se han dado cuenta, pero hay unos fármacos que son muy, pero muy, muy pequeñitos y uno al abrirlo, lo primero que sucede es que ese fármaco sale disparado de su envoltorio y termina en el piso y no lo podemos sacar con mucha facilidad. Al agregarle más excipientes, aumentamos el volumen y eso nos hace que sea un poquito más fácil para poder utilizarlo. Hoy día, como nos toca ver vías de administración, luego también ayer le sumamos lo que fue las reacciones adversas que podía provocar y su clasificación de acuerdo a la acción, que podían ser, de acuerdo a su clasificación, podían ser medicamentos de estimulación que generen irritación, de reemplazo o de acción antiinfecciosa. Y los efectos adversos que podía presentar alguno de estos. Y hasta ahí quedamos. Y hoy día toca ver vías farmacocinéticas y vías de administración. Como les decía, hasta ayer, con las 4 pruebas, hasta ahí, hasta la diapositiva 12, era su evaluación. Pero este contenido tiene un índice y tiene una portada que ya son 10 y hoy día le van a sumar hasta aquí, que solo vamos a ver hasta la vía rectal y hasta aquí va a ser la primera prueba y con eso se ahorrarían de dar le van a sumar 1, 2, 3, 4, 5 diapositivas más y con eso se ahorrarían de dar una prueba más. Y les quedaría el curso con solo 3. Así que ahora vamos a revisar las distintas vías de administración. Si ustedes, por ejemplo, se dedicasen a lo que es la administración de los medicamentos, deben saber que para poder administrarlo existen los correctos para evitar ahí estaba silenciando los micrófonos, para evitar el error en la medicación. Un error en la medicación es un evento adverso que es una situación que en salud ocurre, pero que no debería ocurrir, porque en algunos casos puede involucrar la vida del paciente. Entonces, para que esto no ocurra, utilizamos algo que se llama los correctos en la administración, que parte de esto es verificar la indicación y una de las correctos es verificar la vía de administración del medicamento. Tenemos medicamentos que vienen en muchas presentaciones, por ende, al cambiar la presentación, cambia la vía de administración. Puede sonar redundante decirlo, pero para que les den un ejemplo, si usted tiene un medicamento que es en comprimido, ¿lo va a administrar a través de una vía tópica, por ejemplo? Lo más lógico que no, porque nadie absorbe un comprimido por la piel. El comprimido en este caso debe ser su vía de administración de forma oral. Entonces, ¿qué es la vía de administración? ¿Por dónde se va a introducir este medicamento al organismo de la persona? Y tenemos distintas vías. La vía tópica que nombré, que sería a través de la piel, de las conjuntivas, todo lo que sea en crema, en ungüento, spray, puede ser aplicado bajo esta vía. La otra vía que tenemos es lo oral, que va directo al estómago. Aquí se van las cápsulas, comprimidos, em, tabletas, todo lo que sea duro, tangibles, cápsula, todo es por vía oral. Y tenemos otras presentaciones que corresponden a esas vías de administración, que es lo endovenoso, que aquí va directo, la vía de administración es a través directo de la instalación ya sea de un catéter venoso periférico, es decir, de una vía venosa, o de una punción.
es decir, que va directo al torrente sanguíneo. Tenemos la vía de administración intramuscular, donde utilizamos la técnica de la punción intramuscular y acá el medicamento se va a través del músculo. Tenemos la vía sublingual, que si bien son comprimidos, el comprimido no se traga, se pone bajo la lengua y solo se espera hasta que se disuelva para que se absorbe. Debajo de la lengua existen muchos capilares, por ende hay una red sanguínea que pasa por ahí y que eso facilita la absorción del medicamento. Es más rápida incluso que una intramuscular. Em, ¿Qué otra vía de administración tenemos? Tenemos vías de administración oftálmicas también, cuando aplicamos gotitas óticas en los oídos, la subcutánea, que es solo traspasa hasta el tejido subcutáneo, y la más conocida que ustedes conocen, el medicamento que se administra subcutáneo es la insulina. Por eso se utiliza una aguja muy pequeñita, porque es solamente hacer el cojincito donde se atrapa la grasita, por así decirlo, que es el tejido subcutáneo, y usted utiliza esa vía de administración. Tenemos también la vía de administración rectal, que en general, ¿qué se administra actualmente vía rectal? Antes se utilizaban mucho los supositorios, sobre todo en los niños. Los supositorios de glicerina para estimular el tránsito intestinal, o los supositorios de metamizol, que es de dipirona para bajar la fiebre, o de diclofenaco. Pero en los adultos, ¿en qué utilizamos mucho esta vía? En la administración de enemas evacuantes. Cuando necesitamos hacer algún procedimiento como una colonoscopía, por ejemplo, y hay que hacer la preparación previa para poder visualizar bien los intestinos, se aplica un enema evacuante vía rectal o se instalan sondas rectales. Em, y nos queda otra vía de administración que en general es como más de autoaplicación, o es más de medicamentos del tipo ginecológico, que es a través de la vía vaginal, que también se administran, y en este caso la presentación del medicamento es en óvulos, ¿ya? Así que esas son las vías de administración, es decir, por donde usted va a introducir el fármaco al organismo. Dice que la farmacocinética sigue unos pasos, que estos engloba la liberación de la absorción, la distribución, el metabolismo, perdón, la transformación y finalmente la eliminación y la excreción. Eso es cuando el fármaco ingresa, y eso estudia la farmacocinética, cómo se comporta, ¿ya? Entonces usted introduce el fármaco Puede según la ver desde la vía. plataforma, yo me lo envié al correo y ahí me metí. Silenciar a la compañera. Em, Ay, por silenciar ahí el micrófono se me fue. Cuando el fármaco ingresa por la vía correcta, de acuerdo a la recomendación del fabricante, em, empieza a actuar y se genera la liberación de este medicamento. Luego la absorción, la distribución de este medicamento, el metabolismo, es decir, se empieza a descomponer. Haga cuenta como que se está comiendo algo. ¿Qué pasa? La comida tiene contacto con la boca, la empieza a tragar, se absorbe los nutrientes, mi cuerpo realiza el metabolismo, que es empezar a sacar los nutrientes. Aquí yo saco lo que me sirve del medicamento y hace su efecto, y comienza a eliminarse. Todos los medicamentos, les decía en la primera clase, que tienen una vía de excreción, y que eso lo tengo que usar de acuerdo al paciente. Por ejemplo, si tiene muy dañados los riñones, le cambiaré el medicamento y le daré uno que no le dañe más los riñones. Em, que se elimine, por ejemplo, vía hepática. Por lo general, todo es vía renal o hepático, por lo cual son órganos que son los encargados de eliminar todas las toxinas del cuerpo. Así que son las vías que más se usan, y las personas que son polifarmacia
y, sobre todo que consumen, por ejemplo, inmunosupresores, más aún les va generando a lo largo, tanto uso de medicamentos, em, un daño. Un daño ya sea renal o hepático. Lo único bueno es que el hígado es el órgano, ¿cierto?, que siempre se está regenerando, aparte de generar esta eliminación de sustancias que ayuda a desintoxicar el cuerpo, también él se va regenerando. Ahora dice, ¿qué es la farmacocinética? Em, Su origen, dice etimológicamente, proviene del griego, en donde fármaco, ¿se acuerda que lo vimos un poquito en la primera clase, como a grandes rasgos? Significaba droga o medicamento, y cinético o cinesis, el movimiento. Por lo tanto, la farmacocinética podría definirse como el estudio del movimiento de las drogas o el medicamento. ¿Cómo funciona en las personas? En el fondo es eso. ¿Cómo em, esta rama de la farmacología se encarga de poder decirle a usted, el medicamento se absorbe vía mucosa, es decir, apenas usted lo toma, ya a través de la boca se empieza a absorber el medicamento. Se elimina vía renal, es decir, a través de la orina, del riñón, y va ayudándonos a predecir cómo es el comportamiento del medicamento, cómo se mueve en el organismo, dónde se va a metabolizar, en qué receptores va a unirse para lograr su efecto terapéutico. Así que de eso se encarga esta rama de la farmacocinética. Si queremos una definición mucho más detallada, podemos definir que la farmacocinética es el estudio de los procesos a los que el fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. Cuando todo lo que nosotros introducimos al cuerpo, ya sea medicamentos, hidratación, alimentación, incluso nosotros mismos, pasa por todo un proceso. No todo lo que va ahí sirve para nosotros y tiene que ir pasando por distintos procesos para poder ir sacando, por ejemplo, los alimentos, los nutrientes. Eso es el metabolismo, que a través de la digestión empieza a separar los distintos componentes de ese alimento y lo que sirve lo guarda y lo que no lo elimina. Acá sería como lo similar del fármaco. Del fármaco siempre nosotros tenemos que eliminar lo que pueda ser tóxico o los efectos residuales que dejan a largo plazo. Hay medicamentos que usted lo tiene que tomar todos los días, por ejemplo, los anticonceptivos, todos los días para que haga un efecto prolongado en el tiempo. Y cuando usted deja, por ejemplo, el método anticonceptivo porque desea embarazarse, tiene que esperar al menos un mes en que ese efecto se vaya y el cuerpo haya eliminado todo rastro de hormona que había que podía inhibir la ovulación. Entonces, de alguna forma el cuerpo tiene que eliminar la sustancia. Porque imagínense, el cuerpo no lo eliminara y nosotros absorbiéramos toda la cantidad de fármaco. Es decir, que sería mucho el riesgo de intoxicación. En, en caso de que hiciéramos erróneamente una medicación, nos equivocáramos en la dosis o en la vía de administración, entonces provocaríamos que no se eliminara del cuerpo y quedaría ahí actuando. Entonces hay una parte del medicamento que debe ser eliminada. Dice que, como dijimos, todo comienza o todo inicia cuando el fármaco se encuentra dentro del organismo, por lo tanto, lo primero que debemos hacer es administrar el fármaco al paciente. Por lo tanto, al administrarlo, este fármaco comienza a viajar desde la boca, llega hacia al esófago, comienza a bajar hasta el estómago, llega al intestino, principalmente a la región del duodeno, que es del intestino delgado, y ahí es donde ocurre el primer paso de la farmacocinética. Es muy parecido al proceso de la alimentación, porque en el intestino delgado es donde nosotros absorbemos la mayor cantidad de los nutrientes de los medicamentos. Esto es para un medicamento vía oral, porque si fuera vía endovenoso, se absorbe a través del torrente sanguíneo, viaja a través del torrente sanguíneo y llega a los receptores.
pero al ser vía oral tiene casi el mismo circuito de lo que ocurre en el consumo de alimentos. En el intestino delgado es donde nosotros realizamos la absorción de todo lo que es los alimentos, los nutrientes. Y lo que no sirve sigue su trayecto y llega a otra porción del intestino, que es el intestino grueso, que es donde se ocurre la última absorción de agua y donde se empiezan a formar ya las... Por ende, ahí es solo de almacenamiento y no de absorción. Entonces llega ahí al duodeno, aquí tenemos el trayecto que hace y a través de este sistema es que actúa la farmacocinética. La liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Aquí la persona se tomó, en este caso, esta presentación es una cápsula con un revestimiento blando, se la tomó, se abrió, hubo una liberación, empieza a viajar hasta el intestino, hay una absorción. Dice, luego viene la distribución de este medicamento del fármaco para unirse a las proteínas plasmáticas para o para viajar solo hasta donde el órgano, ¿cierto? O los receptores donde debe actuar. Luego ocurre que empieza el metabolismo de este medicamento, que es la conversión o la transformación del fármaco. Vamos sacando lo que nos sirve para que vaya haciendo el efecto y luego viene la excreción, em, que puede ser, aquí nos hace el metabolismo en el hígado y la excreción renal, pero también nos puede decir que la excreción puede ser a través de las heces em, y de la leche materna. Por eso hay medicamentos que traspasan las placentas y no se pueden consumir cuando las mujeres están embarazadas o cuando están en periodo de lactancia porque les puede generar un efecto secundario o una intoxicación al recién nacido a través de la lactancia, el traspaso de medicamentos. Dice que el primer paso, que se denomina liberación, que es el que vemos en el dibujito de acá, ocurre principalmente en la región del duodeno. El paso de la liberación consiste en liberar el fármaco de la forma farmacéutica que lo contiene, liberando al principio activo del excipiente que lo contiene, por ejemplo, de la cápsula en el que está inserto. Hay medicamentos que tampoco se recomiendan, aunque están en comprimidos, tampoco el hecho de masticarlos. Esa es otra presentación que es vía oral, pero que la presentación del medicamento, si bien es una pastilla, no es un comprimido, son masticables. Hay unos antiácidos que usted debe masticarlos para que liberen su principio activo, que en este caso son inhibidores de la bomba de protones para generar una neutralización del ácido y bajar el nivel de acidez, en este caso sería del pH de su jugo gástrico, para que no le provoque acidez. Y como se comienza en la boca, para que empiece la absorción desde ahí. Pero hay otros medicamentos que dice estrictamente ahí en la tabletita de indicaciones que no se debe masticar, solo a través del contacto con las mucosas va a ir liberando el principio activo. Y que en general, como dice aquí, se realiza en el duodeno. Dice que una vez que el fármaco se libera, continuamos al siguiente paso que se denomina la absorción. La absorción se puede definir como el paso del fármaco desde la región donde ha sido administrado hasta llegar al torrente sanguíneo. Imagínense, vamos haciendo el siguiente trayecto, lo mismo que el alimento. Se liberó el fármaco, es decir, ahora toca absorberlo y este se comienza a absorber en el duodeno y se traspasa a través del torrente sanguíneo. Es lo mismo que ocurre con nosotros con los alimentos.
no es que yo me alimente en el estómago solo se utiliza para todo el proceso del metabolismo de los alimentos. De ahí yo saco los nutrientes y los nutrientes se van al torrente sanguíneo y se distribuyen a la parte del cuerpo que lo necesita. Y ahí tenemos la absorción del fármaco. Y de esta forma llega a lo que es su destino para poder em, actuar y hacer el efecto terapéutico. En este caso, supongamos que era un paracetamol, ya un analgésico para disminuir el dolor. Para poder llegar al torrente sanguíneo, este medicamento o los alimentos es a través de la permeabilidad de las membranas. Este debe pasar, traspasar a través de los mecanismos que tenemos y fisiológicamente internos que se mueven y traspasan las membranas hasta llegar hasta el torrente sanguíneo. Aquí en la liberación nos dice que el principio activo queda libre de su protector para ser absorbido. En este caso, al liberarse de la cápsula, estas cápsulas que en general es una cápsula blanda de tipo gelatinosa, es un recubierto que lo hace más amigable la presentación. Acuérdense que los excipientes también servían para darle tanto una forma como un sabor y hacerlo menos desagradable como para potenciar también los efectos. En general, Bonito. estas cápsulas, al tener contacto con los jugos gástricos, comienzan a desintegrarse. De hecho, cuando uno les pone un poquito de saliva, ya se ponen un tanto gelatinosas y se disuelven. Ahí es donde se produce la liberación, donde el fármaco, como dice la palabra, se libera en este caso de la cápsula para seguir el paso siguiente, que es comenzar con la absorción. Por eso la vía de administración oral, si ustedes la piensan, es mucho más lenta. Imagínense todo lo que tiene, todo el proceso que tiene que pasar para llegar al torrente sanguíneo. Cuando estamos ante una emergencia y quiero que la vía de administración sea más rápida, la hacemos endovenosa. Llegamos directamente a través de un medicamento que venga a la presentación, de acuerdo a esta vía de administración, lo administramos directamente al torrente sanguíneo. Entonces, mucho más rápido nos saltamos todos estos otros pasos de que vaya viajando hasta el duodeno, que se libere. En cambio, acá nosotros no introducimos al torrente sanguíneo vía venosa una cápsula o un comprimido. Em, y tenemos distintas formas de esta liberación. Dice que una por desintegración, desagregación y disolución. En la desintegración, aquí todo lo que sea polvo, ¿ya? Cuando vienen estas cápsulas y adentro hay cápsulas que traen, no todos traen el mismo componente adentro, depende del medicamento, que vienen algunos incluso granulados. La desegregación para las cápsulas, tabletas, pastillas, píldoras y disolución para cuando se administran soluciones, supositorios y los óvulos. Esta es la forma de, si se dan cuenta, si se cumple, porque los óvulos o los supositorios, si ustedes han tenido la oportunidad de verlos o de administrarlos o de autoadministrarlos, saben que, por ejemplo, los óvulos que son vía vaginal, uno los saca de su revestimiento, inmediatamente al tener contacto con piel o mucosa se empiezan a volver como líquidos. Hay una disolución de este fármaco para poder ser liberado. Em, y al tener contacto con ellos, como que se derrite y luego se empieza a eliminar parte de este fármaco, por eso se pide que se quede en posición ginecológica mientras está haciendo la liberación y la absorción del medicamento para que no se pierda dosis. Em, Luego nos dice que cuando el fármaco
ha sido absorbido, ¿qué pasa con este? Ya empezaba a viajar y llegaba al torrente sanguíneo. Ya que el fármaco es distribuido, comienza a viajar hacia el hígado principalmente y una vez que el fármaco se encuentra allí, ocurre el cuarto paso, que es el metabolismo del medicamento o la biotransformación. Acá empezamos a procesar el medicamento. Dice que en este paso el fármaco se metaboliza y se biotransforma en diferentes metabolitos. En ocasiones se inactiva y en otras se activa. Y en otras oportunidades puede llegar en forma de profármaco y es aquí donde se vuelve el medicamento en un fármaco propiamente tal. Es decir, recién cuando ocurre el metabolismo, el fármaco está haciendo efecto. Hay fármacos que son de lenta liberación, prende recién a las 4 horas de administrado, recién va a empezar a hacer efecto. Pero generalmente la principal acción que tiene el hígado es volver el fármaco hidrosoluble, lo que se hace referencia que el hígado permite que el fármaco sea más fácil de eliminar. Lo empieza a descomponer y empieza a procesar, como les digo, lo que sirve y lo que no para su eliminación para que pase al siguiente paso. Una vez que ocurrió ya toda esta biotransformación del fármaco y se libera por fin, empieza el proceso de eliminación, que es el último paso, ya sea la eliminación o la excreción. Por eso ustedes ahora en adelante su fuerte es manejarse los fármacos, si bien es el curso de auxiliar de farmacia y de bodega de farmacia, nos sirve saber de los fármacos, en el caso de la bodega, cómo clasificarlos. Ahí los clasifican y de hecho tienen un sistema computarizado donde te escribe A y le empiezan a aparecer todos los fármacos con A. Y va a la gaveta, en tanto están y están clasificados, ya sea por orden alfabético, por el tipo de acción y simplemente porque a veces el cliente va y pide, deme un antiulceroso. Tengo que saber qué es un antiulceroso o deme un antiinflamatorio. O si me dice lo mismo que deme un ibuprofeno sabemos que está clasificado dentro de los antiinflamatorios. Y saber de lo que es todo el proceso que conlleva la absorción del fármaco, estudiar la farmacocinética, es cuando les preguntan eventualmente qué fármaco me recomienda. Lo primero que es cuando el médico los indica, por ejemplo, empieza, ya, tiene problemas renales, tiene problemas de hígado, para ir viendo cuál va a ser el mejor fármaco para él. Es alérgico a algo, presenta hipersensibilidad a tal componente y ahí vamos descartando. Por eso no es fácil llegar y recetar medicamentos, hay que manejarse bastante bien y siempre aplicando los principios de la bioética, dar los que produzcan menor iatrogenia, que nosotros bajo los principios de la bioética tenemos que siempre hacer el bien en las personas y no la maleficencia, ¿ya? No generar daño o hacer todo lo posible para no generar el daño. El último paso, que es la eliminación o la excreción, el fármaco se elimina principalmente por vía renal, pero este también puede ser a través de las heces, también se puede eliminar por el sudor, por la transpiración, las lágrimas e incluso en algunos fármacos a través de la leche materna. Em, que, como dice aquí, es importante que conozcan distintas vías de excreción porque no va a ir una mamá y ustedes las ven que está con un recién nacido y le van a dar algo de venta de receta libre y que sepan que se excreta a través de la leche materna. Que ella vaya a buscar algo para el dolor de cabeza y le sugieran otro que porque sea más potente y le va a quitar el dolor de cabeza, pero la vía de excreción va a ser a través de la leche materna. Tendríamos que darle en ella, en otro caso, algo que se elimine vía renal, vía hepático,
o a través de las heces, ¿ya? Así que ahí queda, nos sirve para ocupar nuestro criterio, tener todo este conocimiento acerca de la farmacocinética. Y es como conocen todo el proceso, cómo funciona un fármaco. Ahora depende de la vía de administración, em, como venga, cómo sea indicado ese fármaco. Les decía que un fármaco puede venir en muchas presentaciones. Por ejemplo, el diclofenaco. El diclofenaco nosotros podemos comprar en forma de comprimidos, sin receta de venta libre. Y se autoadministra y usted solamente por vía oral lo consume. Pero el diclofenaco también viene en ampolla, en solución líquida, en ampolla, y esa vía de administración es intramuscular. Cambia la presentación, cambia la vía de administración, pero hay otros medicamentos que se pueden administrar tanto endovenosos como también intramusculares. Se puede hacer, el fabricante también lo recomienda, y algunos medicamentos cuando se administran por vía endovenosa, que recomiendan que sean diluidos, porque presenta esa característica del fármaco que es muy irritativo. Puede provocar una irritación, sobre todo lo que es antibiótico, se debe pasar de forma diluida porque deja la vía venosa muy irritada y puede ser un poquito doloroso para el paciente y podemos ir generando daño en ese acceso venoso. Aquí nos dice que tenemos un breve repaso acerca de lo que es la farmacocinética. Acuérdense que la farmacocinética, si lo queremos ver, era el estudio del movimiento del fármaco en una persona, en el organismo. ¿Y cuáles son los pasos que los involucran? Que era la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. De ahí viene esta, esta sigla que acá la pone, que sería LADME, donde cada una de ellas significa los pasos por los que debe ir el medicamento a medida que va avanzando. Entonces, dice que cuáles son los pasos que involucran. En este caso tenemos la L, como dije, de liberación, la A de absorción, la D de distribución, la M de metabolismo y la E de metabolismo o biotransformación y la E de eliminación o excreción. Esta mnemotécnica que siempre se utiliza para aprender los pasos de la farmacocinética y se abrevia como LACME. Para que se acuerden, si se acuerdan de la frase, van a poder sacar por conclusión, si a la prueba le pregunta, diga los 5 pasos de la farmacocinética, cómo actúa el fármaco, usted se acuerda de la palabra LACME y empieza liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción o liberación. Y le queda más fácil para el estudio. Dice que hay algo curioso respecto a estos pasos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y es que no siempre se cumplen todos. Muchas veces hay casos en los que se obvia la liberación y simplemente se cumple con el paso de absorción. ¿Por qué pasa eso? Porque lo más probable es que el fármaco no venga con esa presentación, por ejemplo, como una cápsula. Distribución, metabolismo y la eliminación. En otros casos, se obvia la absorción como la liberación y solamente se toma en cuenta la distribución. Es decir, el fármaco pasa directo a las partes donde debe ir y pasa al metabolismo y a la eliminación. Es totalmente normal, pero ¿de qué depende que el fármaco dentro del organismo cumple los 5 pasos o solamente se cumplan algunos de ellos? Depende de la vía de administración, es decir, por dónde ha sido administrado el fármaco. Lo que le decía delante, si yo administro el diclofenaco vía oral
y viene en cápsulas, lo más probable, o comprimido, lo más probable es que cumpla con los 5 pasos. Pero si yo lo administro vía endovenoso o intramuscular, que es más rápida, ya no vamos a tener que hacer la liberación del fármaco, porque ya va, ni la absorción, sino que partimos de la distribución y se va directamente al torrente sanguíneo y va a actuar de forma más rápida. Se va saltando pasos y eso va a estar netamente dado por la presentación del medicamento que me va a indicar la vía de administración. La vía de administración más rápida que hay es la endovenosa. Para entender por qué no siempre se cumplen a cabalidad todos los pasos de la farmacocinética, veamos cuáles son las vías de administración, que es las que les comentaba delante. Además, hay una vía que está sugerida para algunos pacientes, que es la administración de medicamentos de forma enteral o parenteral. Que esa vía de administración quiere decir que es enteral a través de una sonda nasogástrica que simula todo el tracto digestivo y que ahí van los medicamentos, se pueden administrar medicamentos comprimidos, pero no todos los comprimidos. En ese caso, la presentación de comprimidos se debe macerar y se administra a través de la sonda y llega al mismo estómago y comienza con el proceso de absorción y de liberación. Y otra que es la parenteral, que es a través de la administración de un catéter venoso central que va directamente al torrente sanguíneo, que es mucho más rápida que una punción venosa, por ejemplo. Esas vías de administración las ocupamos en pacientes mayormente que están hospitalizados en el tema de los catéteres, donde los accesos venosos son imposibles de realizar o porque el paciente, por ejemplo, se encuentra intubado, en coma, y requiere de un acceso vascular más grande. Y las nasogástricas en aquellos que la vía oral se encuentre deteriorada. Por ejemplo, en un paciente con un accidente vascular, paciente que tenga problemas de deglución, donde la vía de administración oral se encuentre imposibilitada, porque si le damos algo por boca, lo más probable es que ese medicamento no se vaya al estómago a liberar. Y además que lo damos con agua, que ese medicamento se vaya a la vía respiratoria, llegue al pulmón y le provocamos una neumonía. En esos casos sustituimos las vías de administración y la oral sería a través de forma enteral de una sonda. Que como les digo, para eso igual hay que tener un entrenamiento, pero para que lo tengan en consideración y que tampoco, hablando de fármacos, no todos los fármacos, como les decía, se pueden administrar por las sondas, porque es mucho el riesgo de que tape la sonda y lo tortuoso que es instalar sondas nasogástricas de los pacientes, entonces tendríamos que andarla instalando a cada vez. Dice que antes de comenzar a hablar en detalle de otras vías de administración, primeramente debemos conocer dos conceptos importantes, que son la biodisponibilidad, y el efecto de primer paso. ¿Para qué debemos conocer estos conceptos? Para enterarnos de cuál es la importancia de comprender cuáles son las vías de administración que existen. Vamos a ver estos dos conceptos y nos vamos a dar un pequeño recreo y a la vuelta vamos a ver las primeras vías de administración que hoy nos toca ver hasta solo rectal. Y para las compañeras que no estaban al principio, les decía que como hubo una modificación en el programa, su coordinadora eliminó una prueba em, para facilitar que avancemos más rápido, ya que yo tenía disponibilidad también para dictar 3 clases a la semana, para que vamos avanzando más pronto. Entonces, concentré un poquito el contenido, van sí o sí todos los contenidos, solo que eliminó una prueba. Entonces, la prueba va a tener hoy día hasta lo que veamos hoy, que va a ser hasta la vía de administración rectal. Y ahí va a salir la primera nota. Y la siguiente nota es la clase de mañana, la del martes y la del miércoles. Y la siguiente prueba es el 28 como la habíamos fijado. Ahora, ¿qué no hay? Prueba el 25. Esa prueba ya no va.
Dice que la biodisponibilidad se define como el porcentaje de fármaco que llega intacto a la circulación sistémica. Y este porcentaje depende de las vías de administración farmacológicas que se explicarán un poquito más adelante. Entonces, la biodisponibilidad es la cantidad de fármaco que llega. Por eso, en una vía endovenosa, donde se pasa por muchos pasos, como por ejemplo la absorción en la mucosa gástrica, llega en mayor concentración y con mayor rapidez. Por eso hace más efecto. Cuando usted tiene dolor, para poder calmarlo a través de la vía oral, tiene que tomarse un paracetamol, qué sé yo, cada 8 horas, cada 4 SOS. En cambio, cuando ponemos algo endovenoso para el dolor, va a hacer efecto prácticamente a la media hora, dependiendo de la biodisponibilidad del fármaco, de todo lo que llegue, que en este caso es mucho más la biodisponibilidad por otras vías que por la oral. Siempre preferimos la vía oral para los tratamientos que son crónicos y que son ambulatorios y que el paciente se los puede autoaplicar. Y otras formas de aplicación de punciones, como por ejemplo la subcutánea, la vía de administración, que es el manejo de las insulinas. Pero no le damos al paciente, aunque le duela la cabeza, si no está hospitalizado, no le damos algo inyectable porque él no se lo puede inyectar de forma autónoma en la casa. Entonces, la mejor forma, y además, como es crónico, imagínense estarse pinchando todos los días, todos los días. Por eso se da tratamientos que son de larga data, de larga existencia y su vía de administración es oral. Y porque también hay medicamentos que como cumplen esa función, no vienen en presentación em, de otra vía de administración, como por ejemplo los antihipertensivos. No tenemos mucho antihipertensivo que venga en endovenoso. Entonces, esos, para poder administrarlos vía oral, en el caso de que esté dañado la vía y tenga que ser por sonda, ahí se macera. Pero, por ejemplo, conocen el omeprazol. Y es curioso que el omeprazol es un buen medicamento y es muy económico y es con receta retenida. El omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones que sirve para contrarrestar los malestares gástricos como las úlceras gástricas, las acidez. Este fármaco a veces viene en forma de cápsula, pero trae adentro gránulos, es granulado. Por ende, ese fármaco no se puede administrar por una sonda, porque es como que usted le quiere echar granitos de Plumavit, no se disuelven en el agua esos gránulos, quedan flotando y la sonda se tapa. Pero si yo, mi paciente, se lo tengo que administrar, ¿qué hago? Hablo con el médico que me cambie la vía de administración. El omeprazol sí viene de vía endovenosa. Entonces, en lugar de darlo oral, se lo pongo a través de la vía venosa. Por eso es importante conocer las vías de administración y presentaciones de distintos medicamentos, porque así podemos sugerir el cambio de estas. Ahora, todo lo que sea posible cambiar cuando tenemos estos tipos de pacientes que no nos sirve la vía oral, todo lo que se pueda dar en otra presentación, en otra vía de administración, se cambia. Vamos a dejar la clase hasta aquí, nos quedan 5 minutitos y luego continuamos con el otro resto. No sé si tienen alguna duda, quieren hacer alguna consulta, agregar algo. Sé que hoy día muchas incluso están conectadas aquí, pero están en el trabajo. Eso pasa, no es primera vez que me pasa, incluso en los días martes o jueves, sobre todo las chicas que trabajan como cuidadoras. Yo siempre hago el curso de auxiliar de enfermería. Entonces están en sus turnos y a veces tienen turnos de 24 horas y se conectan a clase, pero están en sus trabajos. Entonces no pueden participar mucho de la clase, así que
La entiendo, hay una compañera después del mensaje que iba a estar conectada, pero que no va a estar. Sor- Dígame. Hola, una consulta. Mire, entonces lo que quiso decir usted, la clase del martes, ¿qué pasó? Más la de este martes y hoy día miércoles son las que vienen en la prueba ya mañana. Sí, Esa, eso ya, quise exactamente decir. ya, Y lo pues. mismo va a pasar con el próximo jueves. La clase del jueves 21, la del martes y la del miércoles entran en la prueba del 28. Se los Ya, voy a volver a mandar bien explicadito para las que no se claro, pudieron conectar hoy día. ya, pues, gracias. Profesora, Dígame, hola Geraldine. dígame. Hoy necesito desconectarme por lo menos 20 para las 9 Ya, no hay para que me problema. tengamos Me deja consideración en la ahí, lista, por favor. sí, no hay problema. Me deja ahí anotadito que se retiró, Aquí ¿ya? por aquí o el WhatsApp. Por aquí, porque yo después no Ya, cierro hasta que todas se van desconectando y ayer varias me dejaron presente, así que de ahí les fui sacando la asistencia. ya, profesora, muchas gracias. Así que no hay problema. Ya, nos vamos a ir a tomar un pequeño recreíto entonces y luego continuamos con la segunda parte de la clase.
Ya empezó. Ya, después de este pequeño recreo, vamos a continuar con la clase de hoy. Recuerden que la primera prueba llega hasta la clase de hoy, que fue la primera clase que tuvimos hace el martes de la semana pasada, el martes de esta semana y ahora le sumamos la de este miércoles, que solo le deben sumar a grandes rasgos, ¿cierto? Lo que es los pasos de la farmacocinética. Ahora vamos a ver la biodisponibilidad y que aquí este dibujito la verdad que está bastante explicativo y que los pasos de la farmacocinética son la liberación, la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y nos decía que la biodisponibilidad de un fármaco es la fracción del fármaco que logra pasar al torrente sanguíneo. Una vez que ha pasado por toda esta farmacocinética, el fármaco logra un porcentaje de este llegar al torrente sanguíneo para ser distribuido al receptor o a la zona donde tiene que actuar. ¿Por qué nos interesa saber de la biodisponibilidad? Porque esto se va a referir a la cantidad y a la rapidez con la que llega un fármaco. Al conocer la biodisponibilidad, nosotros podemos ajustar las dosis del fármaco. Es por eso que la biodisponibilidad va a depender mucho de la vía de administración que se le dé al medicamento, porque como decía más adelante, no siempre se cumplen los 5 pasos de la farmacocinética. Hay ocasiones en que se salta el paso de la liberación o de la absorción. Es netamente por la vía de administración que esté dado el medicamento. Así que esa es la biodisponibilidad, como un concepto para que queden en la fracción, en la cantidad, en la porción de medicamento que logró
llegar al torrente sanguíneo para ser distribuido y la velocidad en la que el medicamento logró entrar a este torrente sanguíneo para estar disponible para liberar su acción terapéutica. Y al conocer eso, podemos ir viendo el ajuste de las dosis. Como está el estudio, la rama de la farmacología que se encarga de ver todo esto de los medicamentos, en las especificaciones de los medicamentos que vienen en los folletos, trae toda esa indicación. Por eso el médico sabe cuánto viene una presentación de 500 mg, una de 700, es por la biodisponibilidad que tenga el medicamento. Y nos dice que imaginemos que tenemos un fármaco rodeado por una sustancia que lo contiene. En este caso es el excipiente, que es de donde se tiene que salir para liberarse. El fármaco, propiamente dicho, es una pequeña cantidad y en esta pequeña cantidad de medicamento o fármaco es el que tiene que llegar al tejido y cumplir la función o la acción terapéutica. Algunos excipientes, como le decía, solo nos sirven para darle la forma al medicamento, para darle el sabor y otros para potenciarlo. Depende de qué medicamento sea. Entonces dice que es solo una pequeña cantidad de este fármaco es el que logra llegar al torrente sanguíneo y es el que va a cumplir la acción terapéutica. Una vez que este fármaco ha sido administrado por la vía oral, debe viajar por la boca, el esófago, el estómago y en esta región es donde es atacado por los jugos gástricos para poder ser liberado, por ejemplo, de esta cápsula. Luego ha tenido que ser absorbido para finalmente ser distribuido. Todo este proceso ha tenido que sufrir el fármaco para llegar hasta el tejido y ejercer su función, su efecto terapéutico. Como el fármaco tiene un viaje tan largo como es este, lo que pasa que en ocasiones es que este principio activo no logra llegar en su totalidad hasta esta región. Porque hay fármacos que al pasar por todo este trayecto tan largo, al tener contacto, como les decía, con la saliva, ya empiezan algunos a absorberse rápidamente a nivel de la mucosa. Por eso es que nos deja una sensación un poco desagradable, además que podemos percibir el sabor em, del fármaco y lo comenzamos a absorber desde la mucosa en algunos casos. Entonces, como tiene que pasar por un trayecto tan largo, no todo el medicamento llega intacto a lo que es el torrente sanguíneo. Por eso es importante que usted no olvide tomar las dosis a la misma hora, para que lo que logre llegar del fármaco sea el mismo y no bajen las dosis. Y como les decía, de acuerdo a la biodisponibilidad, es decir, la fracción que queda en el cuerpo que logre llegar al torrente sanguíneo, es que el médico va a ir ajustando la dosis. Puede que usted a lo mejor, por eso hay medicamentos que no los podemos tomar con el estómago vacío. Primero porque hacen mal, segundo porque empieza más rápido el proceso. Dice que todo este proceso ha tenido que sufrir el fármaco para llegar hasta el tejido, como tiene que llegar, pasar por todo este proceso, el principio activo dice que no logra llegar en toda su totalidad. Es decir, muchas veces solamente llega un pequeño porcentaje. Este pequeño porcentaje debe cumplir, en este caso, la función dentro del tejido y esta pequeña cantidad es denominada la biodisponibilidad. Por lo tanto, lo que llegue hasta el tejido dependerá directamente de la vía de administración farmacológica. ¿Y qué es lo que vamos a ver a continuación? Dice eso. Bien, ahora pasemos a realizar y a ver el concepto del efecto del primer paso y cómo se define el efecto del primer paso. Dice, ahí parece que estaba acostado el material. El efecto del primer paso es el metabolismo hepático que sufre. Que acuérdense que cuando va en el proceso del metabolismo que ocurre en el hígado, es la transformación del fármaco. Es lograr que lo que ocurre antes de la distribución, antes que llegue al torrente sanguíneo.
es sacar, como le decía, lo que va a servir para ser distribuido, se procesa, se metaboliza. El efecto del primer paso es el metabolismo hepático que sufre un agente farmacológico antes de llegar a la circulación sistémica, al torrente sanguíneo. Entonces, para entenderlo, simplemente veamos el siguiente ejemplo. Imaginemos que el paciente se medica, en este caso, por vía oral con un fármaco. Este fármaco viaja por el esófago, el estómago, llega hasta la región intestinal. Es allí donde el fármaco es atacado por los jugos gástricos y luego se dirige a la circulación para posteriormente distribuirse. Pero ahora puede pasar dos cosas. Uno, que lo primero es que pase directamente a la circulación sistémica, o la segunda es que antes que pase a la vena porta viaje principalmente al hígado, antes de ser distribuido y antes de ser metabolizado. Por lo que puede pasar que en esta región es que el fármaco puede llegar a sufrir una inactivación o perder potencia. En su acción, por ende, va a ser menos la cantidad de fármaco o no va a llegar simplemente la acción terapéutica al torrente sanguíneo. No va a poder ser ejercida. Dice, me quedé aquí, antes de ser distribuido y antes de ser metabolizado, por lo que puede pasar que en esta región que el fármaco puede llegar a sufrir una inactivación o perder su potencia, por lo que no puede cumplir con la función que tenía, que era el efecto terapéutico que tenía inicialmente. Y eso lo denominamos el efecto primario, el paso del metabolismo hepático que sufre un agente farmacológico antes de llegar a la circulación sistémica. Esto depende de que ocurra o no del efecto primario, el paso que se da como efecto primario, así como también de la vía de administración farmacológica. No todos los medicamentos, algunos igual pasan, se tienen que metabolizar. O sea, no pasan por este proceso, como decía que habían dos formas, o pasa directamente o va a pasar em, em, por la vena porta antes de llegar a lo que es antes de ser distribuido. Puede ser que el medicamento sea inactivado. Y eso va a depender, decía, de la vía de administración farmacológica que tenga el medicamento. Para las vías de administración tenemos la vía enteral, que delante les decía que algunas veces cuando la vía oral está eh, dañada, se instalan sondas. El término de vía enteral es cuando nosotros administramos un medicamento que va a ir al estómago. Independiente si se pasa el proceso, no ocurre directamente por la boca, sino simulado por un tubo de silicona que es la sonda, pero va a llegar al estómago. A diferencia de lo que es la vía parenteral, que es una vía endovenosa que va directo al torrente sanguíneo, o a través de la vía intramuscular o a través de la vía endovenosa. La vía enteral, entonces, es la vía de administración enteral o central, como lo dice su nombre, pasa a partir del sistema gastroentérico. Recuerden que todo el término entérico se refiere al estómago. Es por eso que recibe este nombre. Eso quiere decir que pasa, en este caso, por la boca y luego hace todo el recorrido de que tienen los estómagos. Va por el esófago. Déjenme. Se va por el esófago, llega al estómago, a los intestinos y va a pasar todo a este sistema gastroenteral donde se va a liberar y se va a ser distribuido al torrente sanguíneo. ¿Y qué tipos de vía enteral constituyen esta forma? Es una forma de clasificar. Cuando yo digo frutas y empiezo a nombrar peras, manzanas, la clasificación para todo medicamento que llega a lo entérico, al estómago, a los intestinos, es la vía enteral. Y entre estas tenemos la vía oral, sublingual y la vía rectal.
y a través de la sonda cuando la vía oral está dañada. Ahora, la vía oral es la más conocida y es la que más, como le decía, es de fácil utilidad porque nos sirve de autoaplicación, es menos invasiva, pero la biodisponibilidad de los medicamentos es menor. Su tiempo de acción también, parece que la biodisponibilidad también juega con la cantidad y la velocidad en la que ingresa al torrente sanguíneo, pero es muy útil para la autoaplicación y para el uso de los tratamientos crónicos es menos invasivo. Y se puede usar eh, todos los días, a diferencia de, por ejemplo, de tener la endovenosa, los catéteres venosos periféricos hay que estarlos cambiando cada 3 días, es decir, hay que estar funcionando a una persona cada 3 días, entonces un poquito más tortuoso. Dice que la vía oral es la vía más cómoda de utilizar y es bastante segura, práctica e incluso económica. Esas son las ventajas versus las otras vías de administración como endovenosa. Lo más importante es cierto que no es dolorosa, es autoaplicable, es práctico para el paciente, sobre todo cuando son tratamientos crónicos. El problema, lo en contra que tiene es el tema de la biodisponibilidad y lo fácil que, como es de autoaplicación, a veces el olvido. Los propios pacientes hacen abandono a veces de los tratamientos. Y lo más importante es que el paciente puede automedicarse, en este caso, más que automedicarse, autoadministrarse el fármaco, ¿ya? Porque no se está automedicando, sino que autoadministrando. En este caso, el fármaco de forma normal. Y no hay que recurrir a vías tan invasivas como estar realizando punciones. Ahora, ¿cuáles son las desventajas que tiene este tipo de vía de administración? Es básicamente que puede sufrir una inactivación a nivel hepático, lo que le explicábamos delante, que podía ser el caso que pasaba primero por la vena porta y no ocurría su distribución del fármaco. Por ende, no ejercía lo que es el efecto terapéutico. Aquí viene la respuesta cuando a veces dos personas a la misma vez se toman un fármaco y le dice, hoy te hizo efecto, no a mí nada, porque lo más probable es que se haya ido por la otra vía y que no haya absorbido nada del medicamento. Recuerden que la biodisponibilidad de los medicamentos vía oral es mucho más pequeña que uno endovenoso. Y en este caso, cuando ocurre la inactivación a nivel hepático, em, viajará por el sistema digestivo, lo que lo hace propenso al fármaco a sufrir el efecto primario. Otra desventaja es que la biodisponibilidad también va a ser baja, porque puede ser atacado por los jugos gástricos y hasta llegar a ser distribuido. Y ahora, algo muy importante también dentro de las desventajas es que este fármaco no puede ser utilizado en pacientes que se encuentran con vómitos, obviamente porque se produce la expulsión del medicamento. La biodisponibilidad del medicamento ya es poca al hacerlo por vía oral y el tiempo de acción es más largo. Por ende, ¿qué nos sugieren algunos fabricantes? Cuando el medicamento al menos no han pasado 4 horas y el paciente ha presentado vómitos, hay que volver a repetir la dosis. Y eso nos pasa mucho en un tipo de pacientes que son los pediátricos. Por eso es que en ellos el fabricante hace mucho más amigable aún el fármaco. Le pone un color llamativo para el niño y le pone un sabor de frutillita, de naranja, para no provocarle náuseas y que tengamos que volver a administrar por vía oral ese medicamento. Son ahí los pros y los contras. Esa vía de administración igual se deben respetar los correctos en su administración.
Como les decía, hay medicamentos que no se pueden dar en conjuntos, tiene que ser alejado algunos de las comidas, sobre todo alejado del té, em, sobre todo si damos suplementos con hierro, deben ser alejados del té si es que son por vía oral, porque también los inactiva. De hecho, el té nosotros siempre debiéramos tomarlo alejado de las comidas, nunca si queremos absorber los nutrientes. Em, Entonces, esas son las ventajas y las desventajas. Es fácil, económica, de hecho el medicamento en forma oral es mucho más económico y se ahorra la hora de mano, porque cuando se le administran algo ambulatorio en casa y debe ser inyectable o endovenoso, tiene que pagar ahí la mano de obra a alguien que se lo administre. Entonces, en ese sentido es de autoaplicación o autoadministración, es más cómodo, no es doloroso. Si se sigue al pie de la letra las indicaciones es bastante seguro, es práctico y económico. El problema que tiene que se corre mucho el riesgo de la inactivación y su biodisponibilidad es bastante baja y que se debe volver a aplicar, sobre todo en esos pacientes que presentan mucho vómito. Es decir, que presentan, que en el fondo al presentar los vómitos es que eliminó el medicamento y no logró absorber nada, menos biodisponibilidad del fármaco en el torrente sanguíneo va a tener. Ahora, otra vía enteral, es decir, que va directo al estómago, es la sublingual. Ya aquí tenemos, se administra por vía oral, es decir, a través de la boca, pero es sublingual el término específico, porque se pone el medicamento bajo la lengua y ahí se tiene que ir disolviendo. Dice que la vía de administración sublingual es bastante característica porque la absorción generalmente se completa sin pasar por el hígado o por el tubo digestivo, porque se disuelve bajo la lengua. ¿A qué se refiere? A que el medicamento se pone bajo la lengua y posteriormente, con los vasos sanguíneos que irrigan la región, viaja directamente a la circulación sistémica. Se pasa todo el proceso de viajar por el esófago, llegar al estómago, tener contacto con jugos gástricos, el absorberse en el intestino delgado y recién pasar a través de las membranas para llegar a la circulación. Acá a través de los capilares, por eso la lengua, cuando nosotros vamos al médico, nos chequean, nos revisan, a ver, levante la lengua. Em, Porque acá tenemos muchos capilares y en algunos casos cuando se encuentra, por ejemplo, presenta una coloración, puede tener alguna especie de problema circulatorio. Coloración me refiero coloración violácea, morada. Nos puede ayudar como un indicador para ir descartando algunas enfermedades, así como las uñas, los labios. Nos sirve para eso. Tiene bastante, está bien irrigado, hartos capilares. Y aquí con el efecto de la saliva, porque no se muerde, solo se pone en la lengua y se empieza a absorber. Y se va mucho más rápido que la vía oral. Sigue siendo práctica, sigue siendo poco invasiva. Em, Dice que esto, al no pasar por el hígado y por todo lo que implica el resto del sistema digestivo, no va a tener alteraciones del efecto primer paso. Es decir, no corre riesgo de inactivarse. También la biodisponibilidad sería mucho mayor en la vía sublingual, porque pasa directo al torrente sanguíneo. ¿Cuáles son las desventajas de este fármaco? Dice que lo principal es que hay muy pocos fármacos que se utiliza esta vía de administración. Y otra desventaja es que puede
provocar irritación en la zona de aplicación del fármaco. Para ser sincera, en mi vida solo he administrado un fármaco que se utiliza esta vía. No sé si conocen o tienen familiares que tienen hipertensión, familiares que presentan hipertensión y en algunos casos sufren de crisis hipertensivas. Y un medicamento que es hipotensor que se llama captopril. A veces tienen que recurrir a la asistencia pública y tratar la crisis hipertensiva, o cuando ya son muy recurrentes, incluso los dejan para la casa. Cuando tenga sobre tanta presión y tanta sintomatología, póngase un captopril sublingual y se controla hasta que va repuntando la presión hasta un valor más óptimo. Este se pone y bajo la lengua y hace que haga efecto. Y creo, ese nunca lo he administrado, pero por la literatura dice que sirve, que es el famoso misotrol. El misotrol también se puede administrar vía sublingual. El misotrol es un medicamento también para tratar las úlceras gástricas. Pero hay que tener cuidado en qué pacientes usarlos, sobre todo en las embarazadas, porque como efecto secundario o colateral, más que nada, lo que produce es abortos espontáneos, porque aumenta las contracciones. Eso es importante saber de las interacciones de los medicamentos. También hablábamos en las otras clases que en algunas ocasiones el medicamento no es usado como para lo primero que fue creado, sino que como un efecto secundario lo usamos. Acá en Chile sí usamos el efecto secundario del misotrol en ginecología para la inducción del parto, cuando tenemos ahí las puérperas las gestantes que no pueden, perdón, gestantes que llevan mucho rato en trabajo de parto para acelerar un poquito las contracciones. Ahí sí lo ponen o de forma sublingual o de forma vaginal, el médico indica este fármaco. Y se ocupa como el efecto secundario que tiene más que el otro. Entonces la vía sublingual, el problema que tiene es que puede provocar entonces irritación y que hay muy poco medicamento. Ojalá muchos de los medicamentos orales se pudieran administrar así, porque nos ahorraríamos múltiples punciones a los pacientes, porque acá se va directo al torrente sanguíneo, tiene el beneficio que no se va a inactivar y no es doloroso, lo que sí puede ir irritando un poquito la mucosa bucal. No sé qué pasó, pero se cerró de la nada el Zoom, pero volví inmediatamente. Ya, estaba diciendo entonces que solo hasta la vía rectal vemos hoy, esto es lo último que nos queda y vamos a pasar la lista y damos por terminada la clase de hoy. Entre en la prueba. Entonces hasta aquí, si tienen este mismo PDF, hasta la lámina 18, que es hasta la vía de administración rectal. Esta vía de administración es aquella que se utiliza cuando la oral no está disponible y debemos aplicar un medicamento que venga también su presentación, el formato sea para la administración rectal. Cuando el paciente presenta vómitos y tenemos que el medicamento viene para esta vía, lo podemos sustituir, porque sigue siendo sigue siendo fácil su aplicación y no va a involucrar una mayor técnica que solo administrarlo vía rectal que poner una vía venosa o realizar una punción intramuscular. Esta vía de esta vía de administración también tiene una absorción rápida y permite que las drogas se destruyan no se destruyan en el estómago ni en el intestino. Em,
Ahí dice que esta vía tiene una absorción rápida y permite que las drogas se destruyan en el estómago y en el intestino. Esto puede en parte pasar y recibir el efecto del primer paso, o también pueden ser que no pase. Se corre el riesgo igual porque, como al ser vía rectal, también en algún momento, por eso se considera una vía enteral, porque también tiene paso del medicamento a lo que son el resto de los intestinos. Recuerden que el recto es la última porción del intestino, pero este debe ser absorbido, debe ingresar, va a ser su vía de ingreso solamente. Pero en la mayoría de los casos sí reciben el efecto del primer paso, al menos en una pequeña parte. Por ende, una desventaja de administrar vía rectal es la biodisponibilidad igual. ¿Cuáles son las desventajas que tiene esta vía? Es bastante incómoda, es un poco vergonzosa para el paciente, pero no es tan dolorosa como la inserción de un catéter. Em, Puede ocurrir irritación de la mucosa rectal, y lo más importante es que esta vía no puede ser utilizado cuando el paciente presente diarreas profusas, porque va a ocurrir el mismo efecto a través que ocurre de la vía oral cuando hay mucho vómito. También se elimina de forma rápida y el fármaco no logra ocurrir toda la farmacocinética, es decir, no logra viajar hasta donde tiene que llegar para ejercer su efecto farmacológico. Dice que debemos recordar que la vía oral, como la vía rectal, pueden sufrir el efecto del primer paso y también disminuyen su biodisponibilidad. Es decir, se puede o no inactivar en algunos casos y disminuir la fracción de fármaco al torrente sanguíneo. Y a diferencia de la vía sublingual, que no sufre el efecto del primer paso, la biodisponibilidad de este es bastante alta y resulta menos incómoda que administrarlo por vía rectal. Em, Hoy en día, la vía rectal, como les decía, no se utiliza mucho en la administración de medicamentos, como tampoco se utiliza para la toma de temperatura. Antes se utilizaba bastante la toma de temperatura, y es porque los pacientes reaccionan, hacen reacciones vagales y se pueden desmayar y descompensar. Em, por eso, y además que también es un poquito incómoda y no hay muchas presentaciones de medicamentos vía rectal, más que supositorios como metamizol, glicerina, etcétera. En estos casos, como les decía, cuando la vía oral falla, y es mejor la instalación de una sonda nasogástrica o nasoyeyuna. Hasta aquí va a quedar la clase, la prueba de hoy y de mañana, perdón, y la clase de hoy. Entonces recuerden, hasta la guía de administración rectal. Voy a pasar la lista. Vamos a pasar la lista y ahí como se salió, la voy a volver a proyectar. Se había salido. No se veía nada porque se había salido, pero seguíamos en la misma diapositiva, ¿ya? Que esta diapositiva que avanzamos con las vías de administración, solo logramos ver la vía hoy sublingual y la vía rectal y la vía oral que estaba en la diapositiva anterior. Esas tres vías de administración entran para la prueba. La siguiente clase vamos a revisar, se nos viene ahí eh, la vía arterial, la intravenosa, pero hasta aquí llega la prueba de mañana. Así que ahora nos vamos a ir a pasar la lista y con esto ya damos por finalizada la clase de hoy. Me voy a ir aquí a su asistencia. Recuerden, el otro día el compañero preguntaba voy a aprovechar, así se ve su módulo. Recuerden que aquí ustedes van a encontrar, les voy a avisar cuándo va a estar disponible la prueba el jueves. Y ahí pueden ir buscando las clases grabadas, etc. Nos vamos a la asistencia. Voy a dejar de compartir la pantalla porque se ve.
clases. Porque no está, ya que ya no le ponía clase. Ahí está. Hoy es. Me fui muy, pero muy abajo. Hoy día es miércoles 20 de marzo y nos vamos con la lista. La Geraldine, Geraldine me dijo que ella se tuvo que retirar. Estoy todavía, profesora. Ah, ya. Ya Estoy le iba a dejar todavía presente. presente. Sí, Ya. gracias. Hasta luego. Romina Aravena también estaba. Presente, sí. Y la voy viendo ahí. ¿Quién más me dejó presente? Natalie Parra, Dulce Macarena. Vamos a ir igual pasando la lista. La Carla Arriagada, Acá, profe. ya está ahí. Karina Cáceres, Presente. súper. Karina Calderón, Presente, profe. María Candia Vallejos, Víctor Carrillanca. Vi delante un Víctor conectado, pero no sé cuál de los dos. Yolanda Dolci dijo que no podía contestar. Viviana Gallardo, Fabiola Guzmán, Diana, Wilcaleo, Hilda. ¿Quién me dijo ahí presente? Diana Wilcaleo. Diana. Súper. Buenas noches. Hilda, Rocío López, Catarina. Presente. ¿Y ahí qué me dijo? Ya. Listo. Víctor Michel, Hilda Miranda Presente, profe. Ese Presente. estaba. Buenas noches. Carolyn Pardo, Natalie Parra. Presente. Buenas noches. Paola. Buenas noches. Presente. Paola también me dijo ahí presente. Macarena Reyes también dejó presente. Presente, profe. Ángela Salcedo, Karina Sarmiento y Marioli Velasco. Presente, Karina Sarmiento. Súper. Ya, chicas, buenas noches. Vayan a descansar y nos vemos mañana de nuevo en clases y después de clase tipo 9:30 para que les deje hasta el otro día. Se las voy a dejar hasta las 10 de la noche del próximo día para que puedan dar su prueba. Gracias, profe. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.